Muy buenas tardes. Al ser las 3 de la tarde, arrancamos con, con esta charla que viene a hablarnos sobre la diferenciación productiva y ambiental de las fincas ganaderas en Costa Rica. Para el día de hoy contamos con la presencia del coordinador del programa NAMA Ganadería de Costa Rica, el ingeniero Jorge Segura, el investigador del INTA, el señor Sergio Abarca, y el ingeniero José Antonio, mis disculpas, se me fue el apellido, el ingeniero González. José Antonio González, perdón, quien nos va a hablar sobre rendimiento productivo en fincas en el Programa Piloto Nacional de Ganadería. Con todo esto, me encantaría darle la bienvenida, don Jorge, bienvenido, muchísimas gracias. Si nos puede hacer una breve introducción del trabajo que está desarrollando actualmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como una breve introducción a esta charla. Muchas gracias, don Leonardo, y compañeros, y a todos los asistentes. Tal vez voy a habilitar la cámara, no sé si ahí se puede, o ahí don Leo me la habilita en cualquier momento. Pero bueno, tal vez para hacer una pequeña introducción, agradecer a todas las personas que forman parte del sector ganadero, porque lo que vamos a ver hoy nos determina y nos enseña que realmente la ganadería costarricense es muy diferente a cualquier otro tipo de ganadería, y los pecados que muchas veces ganaderos en otras regiones del mundo hacen o ejecutan no son necesariamente lo que hace nuestra ganadería nacional. Entonces es importante ponerlo en perspectiva y que los ganaderos nacionales se sientan muy orgullosos de lo que van a ver hoy, porque realmente nos diferencia y nos va a abrir muchas puertas a futuro. Es información muy nueva, es información veraz, verificable, como don Sergio les va a explicar. La NAMA Ganadería es un proyecto nacional que cubre todo el país, forma parte de la Estrategia Ganadera, la Estrategia Ganadera Baja en Carbono, que es la política pública del sector de 2015 a 2034. Entonces se ve que hay una lógica de intervención en las fincas. Y la NAMA lo que hace es intensificar la producción y reconocer esos beneficios ambientales que hace la ganadería. Ese incremento en carbono en suelo que vamos a estar pronto en la disponibilidad de pagar, esa biodiversidad que tienen las fincas ganaderas, también eso es un beneficio que el ganadero le da al país, y en ese momento nos está reconociendo. Entonces, para mí es muy agradable presentar a don Sergio, que es un investigador de bastantes años y con una expertise altísima, y al ingeniero José Antonio González, que también forma parte del MAG, de la NAMA. Don Sergio forma parte del INTA. Y en esta plataforma de Corfoga, que también nos ha ayudado, nos ha apoyado desde los proyectos pilotos. Entonces, sin más, yo le doy la bienvenida a don Sergio para que les explique y les visualice cómo es nuestra ganadería en la actualidad y lo que viene a futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a Corfoga por invitarnos, a Jorge por la oportunidad que nos da de poder compartir esta información con ustedes. Y bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el muestreo, registro de verificación de la acción de mitigación nacionalmente apropiada que conocemos como NAMA, de la estrategia de ganadería baja en carbono que tenemos desde hace varios años en todo el sector público. Bueno, Corfoga forma parte de la misma. Vamos a iniciar un poco porque no sé cuál es la lista de participantes y cómo están homogenizados, pero hay algo que tenemos que tener claro, que esta ganadería como la que estamos viendo aquí no es la que queremos en Costa Rica. Esta es la ganadería que trae y genera algunas consecuencias porque es en hacinamiento, es en los desiertos donde no hay agua, donde no llueve, donde todo hay que darse a los animales en canoas y donde hay una gran cantidad de carbono fósil que hay que movilizar para hacer que estos animales se engorden. Entonces, esta ganadería tampoco es esta. Esta ganadería tampoco es la que nosotros queremos, que es como más de lo que está sucediendo en otros países del sur. Entonces, esta también no es la ganadería que nosotros queremos en Costa Rica. Se puede dar ya en nuestro medio algo así, pero no es lo que queremos. Bueno,
y hay que entrar a ver que también nosotros estamos en un contexto de emisiones que no vemos, o sea, que no sentimos que sean emisiones, pero eh, eh, en el caso de, de los ciudadanos de todo el mundo ya tenemos algo bastante habituado a estos sistemas de utilización de diferentes eh, servicios como celular, pantallas, carros, que al final uno dice, bueno, esto pesa menos de 100 gramos, un celular moderno, pero no sabemos qué hay detrás de eso, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que sucede es que los ciudadanos de las ciudades pensamos que otros son los que contaminan, otra gente puede tergiversar el asunto, puede pensar que toda la ganadería es como la conoce y no como pueden existir en muchas partes del mundo. Bueno, y entonces ahí es donde viene que muchos críticos de la ganadería invisibilizan mucho el tema relacionado con su comodidad y contaminación. Un tema que no hay que dejar pasar es que es importante que de dónde viene la crítica a la agricultura que hacemos, por qué tanta crítica a estos países que tenemos tantos bosques. Bueno, tal vez detrás de todo esto hay una buena intención, pero tal vez detrás de todo esto también hay un tema de negocio, ¿verdad? Lo que nosotros sabemos es que la transculturización de la agricultura pues no es buena y a nosotros nos sirve que haya diversidad agrícola porque eso genera mayores productores, mayores encadenamientos y bueno, eso es algo de lo que queremos. La último es decirles que en Centroamérica siempre que después pasa una catástrofe como la que acaba de pasar hace unos días con los huracanes Iota y estos que nos atacaron, nos pegaron muy duro a toda Centroamérica como región, siempre viene una cuestión de damnificados, siempre los organismos dicen que hay que sembrar árboles y se les olvida que la gente pues no come celulosa, solo las vacas comen celulosa. Entonces, después se generan esos éxodos extraordinarios ante la falta de oportunidades y de negocio en las áreas rurales. Un poco sobre lo que vamos a ver ya ahora, es decirles, bueno, que nosotros queremos agrosistemas como estos que están aquí a la derecha abajo de la pantalla, que son muy de la mano con el ecosistema natural nuestro, que es un bosque extremadamente diverso. Y no queremos como estos, que es un bosque de una sola especie en millones de hectáreas, donde también una planta se da en millones de hectáreas. Entonces, queremos algo que se parezca más a lo que podemos hacer. Un poco de que por qué estamos en esto. Bueno, voy a poner toda la lámina. Bueno, ¿cuál es la oportunidad? Esto nos hacíamos la pregunta hace unos años y bueno, ahora vamos a hablar un poco de los números que hemos encontrado. La probabilidad de encontrar un árbol en un potrero en Costa Rica, bueno, era altísima. Después vinieron algunos censos y la encuesta del INEC que dice que ya alrededor del 20% de las fincas ganaderas tienen cobertura boscosa. Y después, bueno, depende cómo nos vean en el mundo, pues lo que nos sirve a nosotros en Costa Rica como un todo es emisiones menos emisiones igual a emisiones netas. Eso es lo que nos sirve en términos de lo que podemos hacer para mitigar y en leche, carne y doble propósito, pues estamos muy bien porque la ganadería es a base de pastoreo. Bueno, para entrar un poco a lo que veníamos, es de los resultados del MRV, de la acción, de la metodología de medición, reporte y verificación del NAMA. Hay todo un documento donde se establece cuáles son las acciones NAMA, que son concretas y efectivas. Hay una metodología y una capacitación definida. Hay bastante gente trabajando en esto de muchas disciplinas, forestales, biólogos, ingenieros, estadísticos e incluso gente que sabe mucho de cómputo.
Bueno, ahí hay bastante, creo que el sector agropecuario, en el sector ganadero, todos como que nos hemos puesto de acuerdo en qué hay que hacer y eso ha ayudado mucho y ahora tenemos bastante bien establecidas las tecnologías de la información que nos sirve mucho. Un tema es que este tema de cambio climático es bastante mediático, especialmente en los jóvenes, y que tenemos que ir generando conocimiento de este tema sobre la realidad de nosotros. Bueno, en el tema de cómo se ha hecho este trabajo que vamos a exponer ahora, es una coordinación entre la Dirección de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Transferencia Agropecuaria. Ahí es donde estamos Jorge como coordinador nacional, otros apoyándolo en la programación de sistemas de cómputo, metodologías de análisis. Y bueno, el trabajo realmente le cayó a las regiones de todo el país, hacer la ejecución propiamente del trabajo que vamos a ver ahora. Y bueno, es algo importante porque es la primera vez que llegamos a tantas fincas en conjunto y a la vez para hacer mediciones sobre mitigación al cambio climático en ganadería, tanto en las emisiones como en las remociones de esas fincas. Y creo que es algo poco visto en el mundo también, en términos de que casi nadie logra hacer estas mediciones en forma directa, con una trazabilidad de 4 metros. O sea, cualquiera de estas tomas que vamos a ver ahora está georreferenciada y bueno, la referenciación pues tiene una falla de 4 metros, entonces es posible que se falle de dónde se tomó la muestra de suelo por 4 metros o el árbol, pero si se falla no importa porque el árbol está plaqueado. Bueno, un poco lo que hicimos fue que a través de los sistemas de cómputo, pues no conocíamos que venía el COVID, pero nos ayudó muchísimo el haber establecido que iba a haber una plataforma de cómputo, porque eso nos permitió seguir trabajando a un ritmo. No sé qué piensan los colegas que están también, que han participado en esto, no sé yo, y no importa dónde se generara el dato, si fuera en Talamanca o fuera en la Cruz de Guanacaste, fuera en Punta Burica o cerca del río San Juan o en el centro del país, se podía introducir y se podía calcular en el acto. Asimismo, la gente de San José tenía en el acto también todos los acontecimientos que estaban sucediendo. Entonces, eso fue algo muy bueno y ahora con el COVID pues nos sirvió muchísimo porque pudimos seguir trabajando al mismo ritmo. Solo recordar que el NAMA Ganadería tiene una serie de tecnologías que se consideran adecuadas. Son estas que están aquí y que tienen una calificación de un impacto que se le dio varios estudios que antecedieron a todo esto por mucha gente, no solo de costarricenses, sino de otros países que nos vinieron a ayudar. Y ahí es donde vemos, supongamos que cuáles eran las tecnologías que más generaban mitigación al cambio climático, también cuáles eran los problemas que íbamos a tener, como las barreras, y bueno, cuál era el impacto potencial. Hay una tecnología que era obligatoria para todas las fincas que se consideran dentro del grupo NAMA, que es el pastoreo racional. Esto solo como recordatorio. Bueno, y aquí empezamos a ver algo de la metodología de lo que hicimos en un inicio, porque esto tuvo un alcance mayor. El objetivo era reportar fuentes de emisión de las fincas, en los gases que emiten las fincas, CO2, metano, óxido nitroso, y todo en una unidad común que era CO2 equivalente, tanto en toneladas o megagramos, es lo mismo, por año como en porcentaje de CO2, porque la gente lo entiende mejor de esa forma. Dentro de lo que íbamos a medir o las fuentes de emisión, pues estaba la emisión entérica de los animales, la emisión por excretas, tanto orina como heces, por la fertilización nitrogenada, por el combustible que utilizan las fincas, por el agua de lavado que usan las fincas para limpiar sus instalaciones y lavar sus equipos, las aguas residuales para la gente que vive en la finca permanentemente y la que va a trabajar también en la jornada normal de trabajo, la electricidad, entre otras cosas. Esto fue lo que realmente medimos en las fuentes de emisión.
¿verdad? Podemos derivar más cosas a partir de esta información, pero ahorita lo vamos a ver. En las remociones, algo que nos interesaba, hemos visto que las fincas ganaderas tienen 3 fuentes básicas de remoción, que son los bosques que mantienen, que ahora vamos a ver que son bastante grandes, suman bastante área. Los árboles dispersos en los potreros que están en diferentes acomodos o arreglos o distribuciones con diferentes temporalidades, algunos se podan, otros no se podan, y que suman una cantidad importante de carbono de remoción, y también uno muy nuevo para mucha gente, pero que ya varios habíamos visto que se venía, que era la remoción de carbono en el suelo bajo pastura, que cuando se manejan bien las pasturas, pues lo que hay es un acúmulo de carbono en esos suelos. Como decíamos, las remociones son estas. Bueno, esa es parte de lo que hicimos, de cómo se miden, un poco de fórmulas sencillas. Hay una fuente de remoción que pudimos anualizar. En esto de las emisiones y remociones también se busca que todo sea por año. ¿Cuánto es lo que capturamos en ese año? Porque podemos decir que tenemos muchos bosques en Costa Rica, pero con carbono de hace muchos años atrás, casi 100 o 200 años atrás, dependiendo de la edad del bosque. Pero lo que queremos es que las áreas que tenemos de remociones capturen el carbono de hoy, ¿verdad? El que estamos lanzando a la atmósfera en esa proporción, que se capture también. Entonces es ese carbono el que nos interesa, a ese carbono, a esa diferencia entre lo que había en el árbol antes de empezar a medir y lo que hay hoy o mañana, le llamamos adicionalidad. Y bueno, la del bosque es la que se puede calcular porque hay bastantes estudios en Costa Rica que nos dicen cuánto es el crecimiento y la captura de carbono por el bosque. En este caso lo establecimos en 7,3 toneladas de CO2 equivalente por hectárea de bosque. En árboles tenemos, fuera la primera medición, en depósitos de suelo era la primera medición. Bueno, y el año entrante, en el 2021, empezamos con arbustos y árboles en cercas vivas. Este año era todo un reto iniciar y fue todavía un éxito salir avante con COVID, ¿verdad? Entonces, estas son las primeras mediciones porque tenemos que hacer 2 mediciones para ver cuánto crece el árbol y cuánto se deposita carbono en el suelo y cuántos carbono van a tener más las cercas vivas. Entonces, eso será el año entrante, que ya podremos tener adicionalidades sobre esas fuentes de remoción, pero actualmente la que pudimos hacer es el del bosque y quiero como que quede ahí en stand-by porque fue muy importante. Entre los resultados de lo que vimos, vamos a hacerlo muy rápido. Bueno, lo hicimos de acuerdo a la regionalización del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura tiene 8 regiones, más agrológicamente, más agroclimáticamente, no corresponde a la distribución administrativa. Y bueno, en todas las regiones se hizo estimaciones. En este caso tenemos ahí en la pantalla las estimaciones de la emisión anual de metano en las fincas. Vemos que pudimos analizar 295 fincas. La emisión promedio es de 6.49 toneladas por año. La principal fuente de emisión es las vacas, la emisión por fermentación entérica y heces. Y constituyen en términos de la totalidad, ya cuando usamos una medida común que es el CO2 equivalente en porcentaje, constituyen el 97% de la emisión de las fincas. O sea, el metano es el que se da más en las fincas en términos de CO2 equivalente, porque en términos de metano por sí solo es extremadamente bajo, apenas 6,5 toneladas. Comparado con otros
regiones del mundo, pues esto prácticamente no es nada. Sin embargo, dentro de las fincas de nosotros, pues es la mayor emisión. Otras emisiones que es la de óxido nitroso, perdón, el metano tiene un poder de calentamiento de 21 veces más que el CO2 y el óxido nitroso de 310 veces. Era muy importante entonces conocer cuáles eran las emisiones de óxido nitroso de las fincas nuestras y como pueden ver, pues es prácticamente nada. O sea, yo no sé si es que el abono está muy caro, esa es la principal fuente de emisión en el mundo de óxido nitroso es fertilización nitrogenada. Y bueno, en el caso nuestro, solo hay un leve incremento en 2 regiones que son muy lecheras, que concentran la lechería especializada, que son la de altura, que son la central occidental y la central oriental, que muestran un ligero incremento por el uso de fertilizante. Aquí están todas las fincas, tanto de leche como de doble propósito y cría, todas envueltas en un mismo dato. Y bueno, lo que vemos es que las emisiones de óxido nitroso son extremadamente bajas. En Costa Rica ya habían otros estudios de otra gente que vino a ayudarnos también a hacer estimaciones de nitrógeno, de contaminación nitrogenada, que habían establecido que era sumamente baja. Bueno, y esto nada más lo confirma, que ellos lo hacían en 2 o 3 fincas. Estas son 295 fincas que dicen que prácticamente lo mismo. Otras de las estimaciones de las emisiones que vimos es el dióxido de carbono como tal, es el que realmente se emite por el uso de combustibles fósiles, por el uso de búnker para generar electricidad. Y eso va en relación con el uso de la maquinaria que hay en las fincas de nosotros y también aquí. Otra sorpresa es extremadamente baja, es 3 toneladas de CO2 por año por finca. Esa es la cantidad de emisión por el uso de carros, sierras, motoguadañas, maquinaria, chapulines, tractores, generadores eléctricos que se usan en las fincas para la producción. Es sumamente baja, es apenas el 2.18 de las emisiones de las fincas. Entonces también, bueno, es una sorpresa porque es extremadamente baja. En los países que no tienen energía hidroeléctrica o que no utilizan fuentes de energía renovables, nosotros es hidroeléctrica principalmente y eólica un poco, y geotérmica otro poco, pues estos datos son totalmente diferentes, son cantidades 3 o 4 o 5 veces más grandes. En el tema de las remociones de carbono, como les decíamos, tenemos 3 grandes fuentes de remoción. Cercas, vivas y árboles lo podemos juntar en unos, bosques y carbono en suelos. Vamos a ver cómo salimos en algunos parámetros. Esta gráfica nos muestra fincas con árboles en la pastura, o sea, cuántas de las fincas que se muestrearon tenían árboles. Bueno, hay regiones que presentan el 100% de las fincas ganaderas tienen árboles dentro de la pastura, es un árbol como el que está ahí en la foto. Y hay regiones que tienen menos cantidad de árboles, pero en promedio el 91% de las fincas ganaderas de Costa Rica tienen árboles en sus potreros. Eso es una gran cosa. Nosotros ya teníamos algunos criterios en términos de que si todo lo que están viendo como que realmente son coberturas de potreros arbolados, ¿verdad? Y bueno, eso habrá que verlo ahora a la luz de estos datos, donde ya tenemos referenciados los sitios. Y bueno, es un tema porque esta es una contribución que hace el ganadero a la cobertura boscosa, que hasta el momento había sido como muy invisibilizada, en algunos momentos hasta maltratado, ¿verdad? Y no se pensaba en esos momentos que los bosques estuvieran precisamente en las fincas ganaderas y que las coberturas arbóreas
que decíamos que teníamos también estuvieran ahí. Bueno, el otro tema que vimos eran bosques. ¿Cuánto de la finca del ganadero la deja en bosques? Y esta sí fue toda una sorpresa. Ya sabemos quién es el que reforesta en Costa Rica, quién es el que ha mantenido los bosques y más o menos cuánta es la magnitud de esa cantidad de bosques. Bueno, resulta que el 61.7% de las fincas muestreadas reportaron tener bosques. El perímetro de los bosques fueron medidos, fueron estimadas las hectáreas de bosque, finca por finca. Y bueno, hay regiones como la región Brunca que el 88% de las fincas tienen bosques. Hay regiones con menos cantidad de fincas con bosques, pero después vamos a ver que también la magnitud del área del bosque hace que también eso varíe un poco. Pero bueno, esta es toda una sorpresa. Antes se decía que eran los deforestadores, ahora sabemos que son los que mantienen los bosques. Estos bosques son áreas sin intervención ganadera, o sea, esas son áreas que el ganadero protege y que evita que los animales entren. Y estas áreas están llenas de biodiversidad, flora y fauna, nativa principalmente, y constituyen, sí, diferentes estadios del bosque. Por eso le pusimos mucha cantidad de remoción, porque pueden haber bosques secundarios muy iniciales, apenas con especies colonizadoras de árboles, y pueden haber también bosques muy maduros, ¿verdad? Y en todo ese entre esos dos extremos, toda una gama. Entonces, aquí tenemos lo mismo, bueno, pero de la misma lámina. Perdonen, ahí se me fue. Y ahí un poco es de cómo estaba la distribución de la finca, el bosque dentro de la finca ganadera. Y vemos que hay un tema que está relacionado con cuánta área de la finca ganadera es esta. Más o menos conseguimos con el censo agropecuario 2015-14, que era alrededor de 40 hectáreas. Aquí salió un poquito más baja. Son fincas más pequeñas las que estamos visitando. O ya varió un poquito. De esa área, el ganadero deja tamaño poco del área en bosque. Eso fue lo que nos dimos cuenta. Hay gente, como ustedes vieron, que en Pacífico Central salía pocas fincas con bosques, pero ahí el que deja la mitad de la finca en bosque, la otra mitad en pastura. Entonces vimos que esto es muy importante. Ya sabemos dónde está la reforestación. No es de eucalipto, donde para ver un animalito como un koala habría que ir a una librería a buscar un cabalita de plástico para ponerle algo a ese árbol exótico. No, es de árboles autóctonos nativos, tal vez un poco enriquecidos en algunos momentos, pero son bosques con un nivel de biodiversidad altísimo. Estos bosques, hay una cuestión que la FAO dice que nos interesa mucho ahora, es el tema de biodiversidad en fincas ganaderas, por todo el tema de interconexión, porque la mayoría de los bosques de fincas ganaderas están en estas posiciones a lo largo de ríos. Aquí hay un parque nacional, aquí puede haber más fincas, pero abajo debe haber otro parque nacional, y entonces esto evita la erosión genética de la diversidad. Y ya tenemos más intereses en eso, pero hay un tema que la FAO dice que es fundamental en términos de diversidad, que es la relación área agrícola, área agropecuaria, en este caso área de bosque, respecto área de bosque, área agrícola, pero poniendo el área de bosque primero. Entonces aquí nos sale un dato, 0.40. Bueno, hacemos esa relación, o sea, por cada hectárea de pasto en Costa Rica tenemos casi media hectárea de bosque.
Eso es excelente, es una de las más altas. Yo estuve buscando referencias de FAO para ver por dónde andaba el resto del mundo. Realmente casi ningún ganadero del mundo, por lo menos no hay reportes de ganadería en esa condición, pero casi ningún ganadero del mundo podemos decir que tienen esas relaciones de área-pastura, área bosque-pastura, porque lo quieren conservar. Eso es lo importante, porque si vamos al Amazonas, pues tal vez un señor quiere aumentar el área de pasto a consecuencia del bosque. Aquí no, ya esos bosques están ahí, ya nadie los va a tocar. El ganadero los tiene cercados, los tiene protegidos, los cuida. Y eso es algo muy importante. Después, algo que hay que mostrar es la distribución de árboles en las pasturas. Más o menos eso es lo que sucede. En temas, el tema nuevo, como decíamos, el tema nuevo es un gran reservorio de carbono. Según FAO, en el primer metro del suelo de profundidad hay más carbono almacenado que en toda la biomasa del mundo. También hay gente que dice que con 50 centímetros de altura del suelo como depósito de carbono se acaban todos los problemas del clima en las áreas agrícolas, solo en las áreas agrícolas. Entonces, ahora se le ha vuelto mucho los ojos al tema de carbono en suelos. Resulta que en las condiciones de las pasturas de nosotros, del trópico, los pastos se originaron en África, son de altísimo crecimiento fotosintético, o sea, estos pastos, mientras haya luz y agua, ellos están incorporando CO2 de la atmósfera a sus tejidos, y estos tejidos forman hojas, raíces. Las hojas se las come el ganado. Esas hojas tienen una indigestibilidad. Una parte es digestible, la usa el ganado para crecer, engordar y vivir y producir, y otra parte, cuando es en pastoreo o cuando botamos, ponemos los violes en los porcheros, va de nuevo esa parte indigestible como materia orgánica al suelo. Y también las raíces de los pastos nuestros, los mejorados, los que estamos usando actualmente, crecen mucho y a mucha profundidad, y toda raíz que crece es un poco de carbono que se introduce en la tierra. Y producto del pastoreo, muchas de las raíces mueren porque el nivel fotosintético de las hojas baja, porque es lo que comen los animales, y entonces ese carbono queda enterrado ahí. Ese carbono que estaba calentando el planeta queda enterrado ahí. La raíz vuelve a crecer para el siguiente pastoreo, y eso se repite cada vez de que se pastorea. Por eso era aquella cuestión de que el pastoreo racional era como el pivote de todas las medidas del NAMA. Y bueno, cuando se hace bien, ¿verdad? Porque hay que dejar descansar la pastura para que se formen nuevas hojas y raíces. Entonces aquí lo que nos dimos cuenta es que en las hectáreas de porchero, ya quitándole, ¿se acuerdan? Las fincas eran más grandes. En las hectáreas de porchero tenemos que a 30 centímetros de profundidad, como ya tanto el panel intergubernamental de cambio climático como FAO se pusieron de acuerdo para medir carbono en suelos, tenemos una cantidad de carbono en suelos extremadamente alta. Bueno, ¿por qué tan alta? Si ustedes revisan los suelos, revisan información al respecto, vemos, y nosotros también lo hemos obtenido en otros estudios atrás, cantidades de carbono por hectárea más bajas que estas. Pero creo que fue que nos agarró tarde. La primera medición tuvo que haber sido cuando no teníamos NAMA, cuando no teníamos plan piloto de Corfoga, cuando no teníamos MRV, cuando no teníamos pastoreo racional. Estas fincas tienen la característica, este grupo de fincas, de 293 fincas en este caso, para carbono en suelos, que ya venían con 1 o 2 o 3 años de pastoreo racional, y entonces se presentaron cantidades demasiado buenas, diría yo, de carbono en suelos, y ahora el reto sería que el año entrante haya adicionalidad en estas áreas. En las emisiones netas, que al final es lo que nos interesa y le interesa al mundo, bueno,
las emisiones netas nuestras son muy bajas. Hay regiones como la Central Sur que ustedes ven ahí un -13. -13, bueno, sí. Es que a esa gente ya le sobran 13 toneladas de CO2 para regalárselas a alguien porque ya son carbono neutro. En conjunto, ¿verdad? Habría que ver cuáles son las fincas que están aportando más y cuáles no. Pero entonces vemos que donde dice emisión en toneladas, la emisión total de las fincas, ya sumando todas las emisiones de metano, dióxido nitroso, de CO2, por las diferentes actividades y procesos de la finca, y las emisiones netas restándole, ¿cuáles? Las del bosque. Entonces todavía nos faltan algunas regiones, pero las remociones son muy altas, son las que están aquí, las remociones por el bosque. Si sumamos esto, más esto, nos tiene que dar esto. Entonces, el bosque ganadero está generando una gran remoción, no solo para los ganaderos que tienen el bosque, sino para los que no tienen también. Y aquí ya se da otro tema que es de quién es el carbono de los bosques de los ganaderos. Entonces, porque comienza a ser importante a nivel nacional. Bueno, entonces lo que podemos decir por el momento es que con las tecnologías que se han venido implementando en las fincas en estos periodos y medidas en este año, para este periodo de 2019-2020, ya las fincas ganaderas medidas dentro de la estructura ANAMA y en este MRV ya remueven el 63% de sus emisiones, o sea, solo por el bosque. Todavía falta el año entrante la tajada de carbono en suelo, perdón, y la tajada de árboles en pastura, y para el siguiente año la tajada de cercas vivas. Que esperamos que sea como de a 12 cada una, y entonces lo podemos sumar y entonces ya estaríamos muy bien, ¿verdad? Pero además ahora vemos que empezamos a hacer planes como que si todas las pasturas de Costa Rica se manejan, bueno, en promedio tenemos 26 árboles por hectárea en estas fincas que hemos medido, pero si se manejan por las más o menos 1.1 millón y un poco más de hectáreas que tenemos, con esa cantidad de árboles, todas las fincas, pues tendríamos 30 millones de árboles sembrados en pasturas en las fincas. Si llegamos como que a todas las fincas tuvieran esto, sería excelente. Esto es más que, bueno, que todo lo que se ha reforestado en la historia del país con árboles exóticos de otros países en monocultivo o desierto verde. Y bueno, esto es excelente. Son árboles nativos, sí, son árboles que sufren por diferentes razones los que están en pasturas, pero bueno, es una cantidad importante. Y ahora tenemos que cuidar otra cosa. Los casi 90 toneladas de carbono que hay en esos suelos cubiertos de pastura, producto de la mejora que hemos empezado a realizar con los ganaderos, porque se está convirtiendo en uno de los mejores sumideros de carbono, el suelo de las pasturas. Más o menos eso fue lo que nosotros obtuvimos ahí. Cualquier consulta o comentario cuando los coordinadores lo indiquen. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio. Excelente charla. Tenemos una consulta a través del chat. Don Luis Carmona nos pregunta, ¿las cercas vivas cuentan como área de bosque? No, señor. No, las cercas vivas las vamos a poner como cercas vivas, no como área de bosque, porque el bosque tiene una connotación, tiene que tener un área, y las cercas vivas normalmente están en hileras. Incluso cuando medimos cercas vivas no las podemos medir en hectáreas, tenemos que medir en kilómetros, y así están en las fincas ganaderas, en kilómetros de cerca precisamente. Pero sí cumplen un rol ecológico de la diversidad tremendamente importante, porque son de árboles que son normalmente nativos o nativizados y que ya forman parte de un ecosistema, y entonces ya sirven de alimento, refugio,
para otro organismo vivo nativo, hormigas, hongos, nematodos, que también hubo gente que hizo trabajos en nematodos en este tipo de árboles en la Universidad Nacional. Bueno, Katy ha hecho muchos estudios en términos de las cercas vivas multiestrato con varias especies, donde se observa que hay más cantidad de aves cuando se tienen ese tipo de cercas vivas en las fincas ganaderas. Y bueno, no lo tomamos como bosque, pero sí lo vamos a tomar como una fuente de remoción y como una fuente de biodiversidad de la finca ganadera. Ok, tenemos otra consulta. Dice, en base a estos datos de cobertura boscosa que tienen los ganaderos, ¿cómo considera usted que deberían enfocarse los proyectos del Fondo de Adaptación que hace poco dio el MINAE? MINAE, perdón. Bueno, yo ahí creo que se lo deberían dar a los ganaderos, ¿verdad? Porque, o a la gente que tiene el bosque, para no ser tan injusto, ¿verdad? Pero a la gente que tiene el bosque. Ahí el problema de todas las fincas ganaderas del país es de los requisitos que se les solicitan, ¿verdad? Las escrituras normalmente fraccionadas o que o que no tienen el plano catastrado, ese tipo de cosas. Ojalá que como son fondos de otro lado que no son del impuesto a los combustibles, se pudieran utilizar en una forma más racional y realmente se pague el servicio al que administra el bosque. Porque para mí es más importante el que administra el bosque que el dueño del bosque, ¿verdad? Porque tal vez el dueño es toda una familia y eso está repartido en 4 escrituras, pero todos viven de eso. Entonces ellos administran el bosque. Entonces no se le puede hacer 4 PSA a una finca. Esas son las cosas que yo pienso que se debe recapitular y ver que ojalá se le pague a los que conservan el bosque de verdad, a las personas que están ahí viendo que esté cercado, que las vacas no se metan, que no se metan al ojo de agua, que no se metan al bosque, y que nadie se meta también a cazar, porque ahora resulta que son los guardaparques de esos bosques ellos mismos, y los cazadores normalmente siempre andan armados y los productores lo más que tienen es un machete, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Ok, tenemos 3 preguntas más. Les recuerdo que si quisieran hacer alguna consulta en vivo, me levantan la mano para permitirles hablar. La primera que vamos a hacer es de don Luis Alonso Villalobos. Buenas tardes, don Sergio, y un gran saludo. Muchas gracias por tan buena información. Además del pastoreo y de las otras medidas con impacto, ¿cuál cree usted, visto que pueden ir implementando productores que no están en el programa? ¿Cuáles podrían ser las otras medidas que no se han implementado al día de hoy que podrían tener un impacto positivo? Sí, claro. Hay medidas que nosotros pensamos que, bueno, la primera está relacionada con el pastoreo, que ojalá que toda la gente tenga mejores pasturas, pero porque use las especies que tiene que usar. Y ahí yo me voy a referir a un trabajo que acaba de sacar también la UCR, Luis fue parte, sobre dónde hay que sembrar qué especies, ¿verdad? Eso es lo principal. Pero también tenemos que vertir mucho de los violes a los potreros. Yo pienso que esa es una de las medidas que más urge, ¿verdad? Para seguir incrementando el carbono en los suelos. Debemos de mejorar un poco todo el tema de la dieta de los animales con bancos forrajeros, principalmente en los sitios donde tenemos sequías fuertes y tradicionales, pero también donde ahora tenemos humedad, que últimamente han sido también áreas muy afectadas. Ahí tenemos que ver. Ahí hay otro tema en las áreas húmedas, que es el bienestar animal durante ese periodo de humedad excesiva. Sí es bueno que los animales tengan albergues o no tengan albergues. Eso es algo importante donde también hay que trabajar un poco. Y por supuesto, en todo el tema de conservación de forraje, no solo el banco forrajero, sino es
cómo conservar 3 o 4 bancos forrajeros a través del año para tener un buen stock de forraje conservado en un momento crítico. Por ahí yo pienso que ayudaríamos mucho. No podemos también pensar en que podemos hacer muchas acciones a la vez en las fincas. Debemos de ir priorizando 2 o 3, posiblemente en una región haya que priorizar de una forma y en otra de otra. Correcto. Tenemos 2 preguntas de Andrés. La primera, don Andrés Aguilar, la primera dice, ¿cómo se pretende manejar el equilibrio entre la implementación de pasturas mejoradas y el uso de fertilizantes nitrogenados que son recomendados para ellas? Y la segunda de don Andrés es, ¿qué herramientas de sistematización van a implementar para medir el rendimiento productivo y reproductivo? Ok, bueno, sobre la primera pregunta, lo que estamos viendo es que, como vimos, prácticamente hay poca utilización del nitrógeno en Costa Rica. Cuando nosotros empezamos con esto, pensábamos que posiblemente habían fincas que aplicaban más de 300 kilos de nitrógeno por hectárea por año, especialmente lecherías de altura. Pero ahora vemos que son sumamente pocas, muy pocas y no en todo el área, que ese es el otro tema. Otros estudios en los que hemos estado participando, que conducen otra gente, indican que tal vez se fertiliza muy fuerte un área, el área de vacas en producción, en lecherías estamos hablando, especializadas, pero no las áreas de crianza o las áreas de desarrollo de reemplazos. Entonces, en el conjunto de la finca, cuando vemos el área de la finca, una finca de 30 hectáreas donde tiene 10 hectáreas de un uso intensivo de fertilizante para mantener las vacas en producción alrededor de la lechería, podemos llegar a los 300 kilos por hectárea por año. Pero en el conjunto de la finca, de las 30 hectáreas, ya eso cae a 1/3. Y eso es lo que estamos viendo en la mayoría de las fincas en lechería. En las fincas de doble propósito y de cría y de carne, prácticamente hemos visto que no se utiliza fertilización nitrogenada o se utiliza muy esporádicamente y muy localmente, ¿verdad? Un potrero que está muy mal, un momento bueno para dar una abonada en todo el año de 30 kilos por hectárea. Entonces hemos visto que la utilización de la fertilización nitrogenada no era como lo que pensábamos que sucedía hace años, donde después de cada pastoreo el señor iba con 4 o 5 sacos y aplicaba a todas las áreas de la finca. Eso no se está dando de esa forma. Eso es muy bueno, es racional. Y también ahora que hemos estado midiendo un poco más el nitrógeno disponible o el nitrógeno total en el suelo, estamos viendo que cuando utilizamos, devolvemos purines, que cuando intensificamos más y ordenamos el pastoreo, empezamos a notar crecimientos de la cantidad de nitrógeno disponible en la pastura, por lo menos a 30 centímetros del suelo. Entonces pensamos que estamos como en el equilibrio. La otra pregunta es sobre los incrementos de producción y reproducción. Bueno, en este caso no lo estamos midiendo porque este era un tema totalmente relacionado con el ambiente, pero lo que sí podemos decir es que en el tema productivo es que podemos incrementar la carga animal sin ningún problema. En Costa Rica andamos alrededor de 1 punto algo unidades animal, pero podemos llegar fácilmente a duplicarla sin ningún problema y sin ningún deterioro de la parte de recursos naturales. En esa parte. En la parte de reproducción, y ahí no sé, honestamente no sé cómo habría que hacer, pero eso se lo dejo a la gente de Corjoga mejor. Creo que Jorge Segura quiere ampliar. Adelante, Jorge. Sí, muchas gracias. Sí, tal vez en la parte de producción y la parte de reproducción, ahí también tenemos un proyecto hermano que se llama el SIUC,
que lo llevamos con Corfoga, la Cámara de Productores de Leche, nosotros como MAC, y la Escuela de Economía Agrícola de la UCR. Entonces ahí se lleva información ya muy detallada y también más adelante está el ofrecimiento para tener una sesión donde se muestren los datos tanto de sistemas de carne, sistemas de doble propósito y sistemas de lechería especializada, donde se llevan todos esos datos, la parte productiva, reproductiva, que es un sistema muy interesante, que es el complemento, digamos, a la otra parte productiva y reproductiva del sistema. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir con toda propiedad, digamos, de que las medidas de la NAMA aumentan el doble la carga animal de las fincas y nos dan diferentes rentabilidades dependiendo del sistema productivo, que son tecnologías costo efectivas. Entonces ahí queda también el ofrecimiento para esa charla. Buenísimo. Nos quedan 3 preguntas. Pasaríamos estas 3 preguntas y creo que pasaríamos a la sección de don José Antonio González. Entonces nos pregunta, bueno, nos dice el nombre, Huawei L22. ¿Por qué no se incluye en Palma Real ejemplo en las remociones? No me queda clara la pregunta, pero tal vez don Sergio sí la entiende. Sí, claro. Bueno, para mí es excelente la pregunta, ¿verdad? Las palmas también capturan mucho carbono. Bueno, sería una forma no solo de capturar carbono, sino de embellecer las fincas también, ¿verdad? Pero sí, es factible. Nosotros tenemos ya una metodología, bueno, la UCR había desarrollado para Palma una metodología de medición. Es diferente porque el tallo es diferente, pero sí la podemos hacer. No la incluimos en las mediciones, estamos todavía con los estrictamente lignocelulosos, pero yo pienso que sí es factible y sí contribuye también a la captura de carbono en las fincas ganaderas y también embellece mucho la finca. Marco Vinicio Lobo dice, buenas tardes, don Sergio. Excelente presentación e información. ¿Hay información sobre la incorporación de leguminosas en producción o de captura de carbono en el suelo? Bueno, de captura de carbono por las leguminosas. No, todavía, yo entiendo, comprendo el tema de las leguminosas. Para mí sería como el siguiente paso, y tal vez ahí lo uno con la pregunta de Luis Villalobos, es que nos quedamos atrás. Hace muchos años investigábamos en eso, no lo volvimos a hacer. Ahora tenemos una oportunidad, creo yo, de introducción de leguminosas en pasturas, porque hay otros temas que hemos visto en investigaciones más puntuales, que es que la carga química de uso de plaguicidas en pasturas se redujo sustancialmente. Hace muchos años un tema para tener leguminosas era no usar herbicidas como hormonales. Ya a este momento se usa muy racionalmente y entonces tenemos una oportunidad. Pero bueno, ahí el tema es cómo las sembramos en las pasturas que tenemos, sin generar un costo adicional y sin hacer grandes remociones de suelos con arados. Eso es la búsqueda del mecanismo para hacerlo, porque estoy seguro que ya están las leguminosas y son unas excelentes removedoras de carbono también. Ok, la última pregunta sería si puede explicar el proyecto Rexsoil. Dice que es para el pago de incremento de carbono en el suelo. Bueno, sí conozco el proyecto. Creo que hay gente que lleva más la batuta en este proyecto que uno. Es un proyecto, ahí la ingeniera Floria Bercia la que comanda el equipo, pero bueno, es excelente, es un reconocimiento a esta labor del ganadero que hace bien las cosas, de poner carbono en el suelo, de sacarlo de la atmósfera y ponerlo en el suelo. Este proyecto lo que busca es decirle a los grandes emisores, aviones, no sé, carros, miren, tenemos una forma de todas esas emisiones que emiten los chunches que ustedes hacen, poner ese carbono en el suelo. Y bueno, en eso es el primer país que está en esto.
he visto ahí preguntas de otros países al respecto, Colombia, Uruguay, que están en un tema parecido, pero creo que nosotros llevamos la batuta porque precisamente con mediciones como estas hemos podido en el tiempo ir viendo que sí, cuando se manejan muy bien los pastos, hay un incremento del carbono del suelo y el suelo se convierte en un buen removedor de carbono de la atmósfera. Entonces, bueno, ojalá que el proyecto llegue. Es otro proyecto que paga los servicios ambientales a los ganaderos, igual que hablamos de mantener el bosque. Y entonces vemos ahora que la finca ganadera ya ahora vende servicios y vende servicios de diversidad, vende servicios de bosque, vende servicios de capturas de carbono en suelo y también vende ganado leche, ¿verdad? Pero este estigma de esta ganadería en el mundo, como se ve globalmente, es muy diferente en Costa Rica. Yo creo que es la conciencia ecológica que hemos tenido todos los ticos. Pero al final es muy bueno. Ya no quedan grandes extensiones de ganado, de ganadería en Costa Rica como hace muchos años. Ustedes pueden ver, las fincas son pequeñas, la gente apenas vive de esto y aún así hace una gran contribución al ambiente. Sí. Bueno, con esto terminaríamos la sección de preguntas. Agradecerle muchísimo a don Sergio. Se nos quedan algunas preguntas aún por fuera. Entonces, lo que ofrezco es que si van subiendo las preguntas al chat, yo se las voy haciendo llegar a don Sergio y las podríamos ir contestando en el tiempo, ¿verdad? Ahora, por respeto también a la presentación de don José Antonio González, pasaríamos a esa sección puntualmente. Don José, si puede ir subiendo la presentación para hablar sobre los temas productivos relacionados con la NAMA y las fincas ganaderas, lo que hemos ido viendo en las experiencias de campo. Buenas tardes, Leonardo, ¿se ve la presentación? De momento no, pero si pasara al PPT, yo creo que sí se vería. Vamos a ver. Ahí está. ¿Listo? Listo. Ok. Muy buenas tardes. Bueno, yo deseo empezar con un agradecimiento a Corfoga, al MAC y al INTA por permitir estos espacios. Yo creo que más que un tema en el que nosotros trabajamos, creo que es un tema que nos apasiona, la ganadería, y estoy seguro de que ustedes también consideran a la ganadería como uno de los pilares económicos del país, la importancia que tiene para nuestra economía y para nuestro modo de vida. El tema que yo voy a tratar son los resultados que hemos tenido en las fincas en los muestreos de las fincas del programa NAMA, básicamente en 4 de las fincas que nosotros hemos trabajado. San Ramón tiene un total de 32 fincas dentro del marco de la NAMA Ganadería, y de esas 32 fincas hay 4 que también se enmarcan dentro del proyecto piloto de leche, que son con las que vemos, tenemos el paquete completo, ¿verdad? Entonces, yo quisiera ahora más adelante compartir algunos resultados preliminares y que los podamos discutir y observar cómo se ha comportado el uso o la implementación de las nuevas tecnologías con respecto a los recursos que posee la finca. Ok, como les decía, San Ramón cuenta con 32 fincas de la NAMA. De esas 32, 4 se han muestreado desde un inicio el muestreo de suelos. Esas fincas que se han muestreado son fincas promedio, digamos, de la zona. Son fincas muy pequeñas que rondan las 8 hectáreas en promedio. Son fincas de lechería especializada y básicamente fincas trabajadas por sus propietarios que tienen modalidad de pastoreo, excepto una de las fincas, que la incluimos por lo mismo porque es una finca que trabaja bajo estabulación total, ¿verdad? Y en esas fincas pues se inició con las tecnologías, se implementaron riegos de purines, se construyeron reservorios de agua
¿verdad? Y por supuesto todo el tema de pastoreo racional también se contempló. Posterior a la implementación de todas las tecnologías, pues viene la parte de toma de datos del uso de los registros para poder corroborar los efectos que tienen las tecnologías, tanto en la productividad de la finca como en los recursos naturales que la finca pues hace uso de ellos. Las actividades que se realizaron en estas 4 fincas, ¿verdad? De productores de Copeleche, los 4, me faltó tal vez mencionar esa parte. Pues se hizo un muestreo de línea base para suelos, ¿verdad? Luego vino la instalación de los sistemas de riego de purines, los reservorios de agua y pastoreo racional. Aparte, ustedes pueden ver ahí en las imágenes también al productor Gerald Rojas con personeros de cooperación que fueron quienes otorgaron el recurso para la implementación de las tecnologías. Y en el fondo de la imagen se puede apreciar pues pesas de leche, registros de celos, que es todo el tema también de registros que nosotros pretendíamos implementar en las fincas y llevar para poder tener, digamos, la corroboración del efecto de las tecnologías. Y por último, pues también está la parte de evaluación de los resultados. Lo que pasa es que ya pues le corresponde a otro equipo, ¿verdad? Que don Sergio forma parte de él, hacer las evaluaciones pertinentes de los resultados que vayamos obteniendo en las fincas. Ok, nosotros iniciamos el muestreo en 2018, ¿verdad? Esta es una hoja donde se acumulan todos los resultados, a excepción de la finca del productor Gerald, que se había hecho un primer muestreo en noviembre de 2017, pero oficialmente los muestreos iniciaron en el 2018 y se hizo un muestreo también en 2019, en el mes de diciembre, y este diciembre se va a hacer el tercer muestreo, ¿verdad? Ahí en la lámina ustedes pueden ver el número de muestra de laboratorio, la fecha del muestreo, el nombre del productor y todos los resultados que arrojan de estos análisis. Yo quisiera detenerme bastante y discutir un poco esta tabla, porque sí hay algunas cosas, digamos, que pudiéramos preliminarmente decir que son resultados interesantes. Por ejemplo, el pH tiende, digamos, o uno podría decir que aparentemente tiende a aumentar. Esto, bueno, si uno considera que estamos adicionando materia orgánica y que la materia orgánica pues tiene la característica también de regular el pH, pues suena lógico, ¿verdad? En el caso de algunos elementos, por ejemplo, si vemos el potasio, uno podría decir que tiende a aumentar el potasio, y si estamos adicionando igual materia orgánica, las vacas también comen concentrado, y parte del concentrado viene en los purines, y pues entonces hay adición de otros elementos. Hay algunos casos, digamos, que consideramos, digamos, que necesitamos de mucho más datos para poder dar algunas conclusiones certeras, pero por ejemplo el caso del calcio tiene una disminución o aparentemente disminuye. Entonces habría que ver, digamos, de dónde o por qué motivo en el lugar de aumentar puede disminuir un elemento. Muchas veces cuando hay suelos ácidos hay retención de algunos elementos y al mejorar la acidez del suelo pues quedan libres y entonces las pasturas pueden aprovechar mejor esos elementos y entonces podría pensarse que por ahí pudiera tal vez andar el asunto. Si vemos también en el caso del magnesio, aumentó, la acidez tiende a disminuir, digamos, en promedio. Casos como también, por ejemplo, el fósforo que presentó un comportamiento irregular, ¿verdad? Hacen falta datos como para poder determinar cómo se comporta con la implementación de la tecnología, en este caso específicamente del riego de purines y del pastoreo racional. Y algunos aspectos tal vez que yo considero muy importantes, ¿verdad? La densidad aparente tiende a disminuir y vamos a lo mismo. Al haber más materia orgánica, más macro y microfauna en el suelo, va a haber mayor porosidad y por ende una descompactación del suelo y la densidad aparente baja, ¿verdad?
De igual manera, si ustedes ven las casillas de nitrógeno y el carbono, aparentemente hay un aumento de ambos en el suelo por la adición de materia orgánica. Haciendo unos cálculos por encima con esos números de carbono que está ahí, hay como un 0.8% de adicionalidad de carbono en suelos, y conversando un día de estos con don Sergio y haciendo unos cálculos, eso representaría más o menos unas 2,5 toneladas extra de carbono en los primeros 30 centímetros de suelo, que fue donde se realizó el muestreo, ¿verdad? Entonces, yo, digamos, quisiera sí aclarar que los resultados no son, con estos datos no podemos concluir nada, que necesitamos más datos para seguir, digamos, afirmando o digamos, confirmando que las técnicas o las tecnologías que se implementaron en las fincas tienen efectos muy positivos sobre el suelo. Bueno, una vez que ya se hicieron los muestreos, tenemos unos resultados preliminares. ¿Qué sigue? Necesitamos más datos para poder confirmar, y viene el muestreo 2020 que se va a hacer en este diciembre. Luego que tengamos más datos, necesitamos empezar a socializar esos resultados, ¿verdad? Y, por supuesto, aprovechar los resultados obtenidos para la defensa del sector ganadero, de que si podemos demostrar que somos un sector carbono positivo, pues diferenciarlo de otros sistemas como los que mostraba don Sergio en las láminas que él puso al inicio de su presentación, donde vemos sistemas que no están en armonía con el ambiente. Entonces necesitamos reforzar eso y explotarlo para que la ganadería nuestra a ojos del mundo sea vista como una ganadería sostenible, resiliente, que protege el bosque, que damos un servicio, digamos, ecosistémico y ambiental sumamente importante al país, que le sirve a todos los sectores, al sector turismo, el económico, a todos los sectores aporta el sector ganadero. Y bueno, pues aquí en esta lámina hay dos imágenes de parte de las tecnologías que se implementaron en las fincas. Uno es un reservorio de agua y el otro es una imagen del sistema de riego de purines que está trabajando. Con el reservorio de agua, pues bueno, tenemos agua garantizada para bebida de animales, para los trabajos de las explotaciones como lavado de los corrales, y con el sistema de riego de purines también nos favorece el crecimiento del pasto en épocas críticas, o también nos aumenta la disponibilidad forrajera para nuestros animales. Y esto no es una cosa que, digamos, que a mí se me ocurre, es el sentir de los productores que han implementado las tecnologías y que ellos están convencidos y han visto, digamos, en el tarro de la leche más leche o en la romana un poco más de kilos. Entonces, ellos han manifestado que las tecnologías han venido para bien, que les han facilitado labores de la finca y sobre todo que han mejorado la parte económica de las explotaciones, ¿verdad? Entonces, para concluir, yo quisiera decir que por medio del uso de registros se ha logrado demostrar que las prácticas han tenido efectos positivos en la productividad de las fincas y la conservación de los recursos de las mismas. Que el sector ganadero tiene un potencial muy grande de influir positivamente en la captura de carbono, ¿verdad? Hay que seguir corroborando y eso sí, seguir con la toma de datos consistente año a año para reforzar lo que nosotros preliminarmente vemos que va a suceder con los resultados que vayamos obteniendo en un futuro. No sé si hay preguntas con respecto a la presentación. Tenemos la mano levantada, doña Sólida Elizondo. Adelante, por favor. Yerlin. Ay, no. Está sonando, Sólida. Ay, no sé, no entiendo esto. Ay, es que está ocupada la señora.
Es que dice que yo estoy levantando la mano, pero no, yo no. Es que no. usted tocó algo. Ay, Dios. Algo. Pero yo no estoy No, preguntando nada, acabo de entrar. Bueno, era un errorcito. Un Tengo dedazo, un dedazo. una consulta de cómo es la recepción de técnicas por parte de los productores. Bueno, es muy buena la pregunta. En un inicio siempre hay, digamos, el temor del productor de implementar algo y que no funcione. Y ahí, en extensión, pues hay que tener mucho tacto y saber también seleccionar el tipo de productor que es más abierto, que acepta con mayor facilidad, digamos, el cambio. Eso es muy importante, pero sí siempre hay, digamos, algún temor del productor a implementar algo y que al final, pues, no funcione. Pero en este caso, digamos, se escogieron productores que ellos tienen a bien probar nuevas tecnologías y pues así lo hicieron. Y yo creo que con el uso de registros ellos han visto que esas tecnologías les han favorecido enormemente en sus explotaciones. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No la tengo registrada acá ni en la sección de preguntas ni respuestas, ni en Facebook, ni veo manos levantadas, ni en el chat. Si no hay ninguna otra consulta, creo que podríamos dar por concluido el evento del día de hoy, no sin antes dar una breve conclusión al respecto, donde me parece que tanto don Sergio como don José Antonio nos presentan escenarios donde es posible llevar el cuidado ambiental con mejores indicadores productivos y entendiendo esto, producir una carne diferente a la que se genera en todo el mundo. Esto es importantísimo, los resultados han sido muy positivos desde esta perspectiva y no más para despedirnos, le cedería la palabra tanto a don José Antonio, a don Jorge y a don Sergio para que nos den una despedida. Más bien, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hasta este momento y le cedo la palabra primero a don José Antonio. Bueno, muchas gracias de nuevo, Leonardo, y a todos los participantes. Agradecer a Corfoga, al MAC y al INTA por la oportunidad. Y yo espero que sigamos trabajando en esto. Sé que no es fácil, pero creo que vamos a tener muy buenos resultados con el proyecto. Don Jorge. Darle gracias a todas las personas que estuvieron hoy conectadas y tal vez nada más recalcar que el ejemplo de José Antonio es el ejemplo que tenemos con casi 200 técnicos en todo el país. Están haciendo estas mediciones y este seguimiento. Y lo más importante es que al final todo eso se puede convertir y se va a convertir en beneficio económico para el productor, que es lo más importante, que en ese momento no se está pagando el productor, pero que vamos a tener la posibilidad dentro de muy poco tiempo de que esto llegue a la bolsa del productor y le ayude a su estructura de costos. Don Sergio, unas palabras de despedida. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, a Corfoga, al MAC. Y bueno, esperamos que dentro de un tiempo podamos tener más información, como dijo José Antonio, por la sistematización que se podría estar teniendo en esto, que cada día averiguamos más sobre la parte buena ambiental de las fincas ganaderas. Bueno, con eso damos por concluido. El viernes a las 3 de la tarde tendremos otra charla, esta vez enfocada en cortes de carne y anatomía animal. Así que les recomendamos que nos acompañen nuevamente, evento gratuito, y esperamos poder compartir con ustedes un buen momento. Muchísimas gracias y nos vemos el viernes, Dios mediante. Hasta luego.